a orar. Padre, gracias porque el día de hoy tenemos la oportunidad de abrir tu palabra con libertad e incluso, Señor, en medio de este tiempo difícil en que estamos aislados, tú nos das la oportunidad de, aún así, venir a tu palabra y saber que en ella tú nos hablas. Abre nuestro corazón, Señor, exhórtanos, enséñanos, consuélanos, de acuerdo a tu propósito y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Oseas 3. Déjame hacer una recapitulación breve de cómo llegamos hasta este momento. Em, la nación de Israel se había establecido y confirmado a través de, bueno, primeramente el rey Saúl, es el primer rey de la nación y él de alguna manera configura una alianza firme entre las 12 tribus de Israel, pero realmente es David quien expande el reino y lo consolida como algo ya, como una potencia en la zona donde está. A la muerte del rey David le sucede el rey Salomón. El rey Salomón en realidad prácticamente cosecha lo que David ha sembrado, las fronteras están firmes, eh, la, se construye el templo, hay una verdadera sensación de identidad nacional en todo el pueblo, pero también lo hace a costa de ciertas cosas. Para mantener la paz en sus territorios, Salomón se empieza a casar con hijas de reyes vecinos. Entonces, emparentándose, pues mantiene un poco la paz dentro de sus fronteras, pero eso era contra la ley. Empieza a tener más de una esposa, tiene hasta 1000 esposas y concubinas, Salomón. Entonces, él mismo empieza ya a deteriorar su corazón delante de Dios. A su muerte, la nación enfrenta una especie de guerra civil. Hay dos bandos que se forman y al final termina la nación dividiéndose en dos, prácticamente en dos naciones. Un reino que se llama el Reino del Norte, donde están 10 tribus, y otro reino que es el Reino del Sur, donde están Benjamín y Judá. Estas dos tribus del sur se llaman el reino de Judá y el reino del norte se llama el reino de Israel. Y en el reino de Israel todos los reyes van a ser perversos e idólatras. No hay ni uno que sea bueno. En el reino del sur hay algunos que son buenos, otros son peores, otros son medio malos y hay algunos que son verdaderamente piadosos. Em, Durante este tiempo que duran estas dos monarquías, Dios va enviando profetas para exhortar a la población, al reino del norte y al reino del sur. Y el Oseas es un profeta al reino del norte. Está exhortando después de Amós y está tratando de que el pueblo regrese a la comunión con Dios, porque se ha mezclado con otros dioses. Está, sí adoran de alguna manera a Jehová, pero lo hacen mezclado con adoración a otros dioses. Sí adoran a Dios, pero además tienen sus propios dioses locales, paganos de las naciones que habían estado ahí. Eh, y Dios ha advertido muchas veces, Oseas es el último profeta. Durante el tiempo del ministerio de Oseas, el reino del norte va a caer, conquistado por el rey de Asiria. Y Oseas es un profeta que Dios envía y trata de hacerle ver al pueblo lo que Dios está viviendo, lo que Dios está sintiendo. Y lo hace no solo a través de un mensaje, sino a través de su vida. No solo de un mensaje hablado, sino a través de su vida. Tú recuerdas que en el capítulo 1, Dios le dice a Oseas que vaya y se case con una mujer que es fornicaria. Luego la vimos en el capítulo 2 que esta mujer dice, me volveré a mis antiguos amantes. O sea, a pesar de que Oseas ha sido un buen esposo, ella quiere irse con sus amantes, quiere regresar a una vida y dice, mis amantes me daban mi lana, mi lino, ellos me proveían todo, ellos me daban lo que necesitaba y Dios dice que no sabe que en realidad yo le daba todo. De esa misma manera está Israel. Israel está yendo tras dioses ajenos
pensando que ellos, los dioses ajenos, hacen las cosechas y traen la prosperidad, cuando en realidad es la bondad de Dios la que ha sostenido al pueblo. Bueno, capítulo 1 estaba enfocado sobre todo en los hijos, ¿te acuerdas? Los hijos eran un símbolo. Capítulo 2 está enfocado sobre todo en la rebelión de la esposa de Gomer. Capítulo 3 está enfocado en la redención que revela el profeta. Vamos a empezar. Capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Y este es un mandato fuerte. Para empezar, es un mandato. Dios no le da una sugerencia, oye, Oseas, ¿cómo ves? No, le dice con toda claridad, ve. Esa es una orden, ve, ve. Y la segunda orden es ama. Ahora, el mundo en el que vivimos considera el amor un sentimiento y nada más. Y los sentimientos cambian, los sentimientos van cambiando, van mutando, los sentimientos son efímeros, los sentimientos son inestables. Hay quien se siente enojado un momento y al ratito se siente de buen humor. Los sentimientos se alteran por medio de sustancias. Los sentimientos son algo de lo que no podemos depender y no podemos confiar. Ahora, el mundo ve que el amor es un sentimiento y por eso las relaciones se rompen, por eso incluso en, en el caso dramático del aborto, es que la mujer no siente que es su hijo y el padre de ese hijo no siente que sea su hijo y basados en sentimientos destruimos todo. Ahora, este es un ejemplo de lo que muchas veces hemos dicho a través de las escrituras, que para Dios el amor sí es un sentimiento, es decir, una de las cosas que el amor es un sentimiento, pero sobre todo el amor descansa en una decisión. Jesús le dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy, amaos. No dice un nuevo sentimiento, es un mandamiento, es algo que tiene que ver con la obediencia. Oseas seguramente, si era una persona normal, no tendría un sentimiento de afecto por una mujer que era fornicaria, que Oseas le da una casa, una familia, que los hijos que ella tiene probablemente no son de Oseas, pero que Oseas de todos modos los tiene ahí. Que se regresa con sus antiguos amantes y ahora está viviendo con sus amantes. Y Dios le dice, ve. Probablemente Oseas no tiene sentimientos bonitos, tiene que descansar en una obediencia. El amor, o sea, los sentimientos que rodean al amor son bonitos, pero no sirven para sostenerlo. Es como el algodón de azúcar. El algodón de azúcar es bonito y está rico. Nadie se come el palo del algodón de azúcar, pero el palo es lo que sostiene eso que es así efímero y que es esponjosito. Los sentimientos son así, esponjositos, pero lo que sostiene es un mandato, un deseo de obediencia. Y Dios le pide eso. Ve y ama a esta mujer que dice que es amada de su compañero, que está, eh, pues que está viviendo en adulterio. Y luego dice ahí mismo en el versículo 1, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿No? ¿A qué se refiere como el amor? Está haciendo un paralelo. Lo que te estoy pidiendo, el amor que te estoy pidiendo que tengas es como el amor que tiene Dios para con los hijos de Israel. O sea, sí, te cuesta, es doloroso, pero es el mismo amor que Dios está teniendo por su pueblo. Es el mismo amor que Israel está rechazando.
¿Por qué? Porque dice, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ahora, el problema no es que las pasas están mal y que, híjole, yo compré pasas, ahora no voy a comerlas porque no quiero ser idólatra. No, no tiene que ver con el elemento, sino que estas tortas de pasas eran parte de un ritual para adorar a dioses paganos. Acompáñame, por favor, a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Desde el versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego. O sea, esto es como una cosa familiar. Los hijos van a recoger leña, ellos traen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban haciendo ofrendas para dioses ajenos. Y es lo mismo que estaba viviendo Oseas. Su esposa está en adulterio. La esposa de Dios está en adulterio. Versículo 20. Entonces Oseas obedece y va y dice, la compré entonces. Hay un debate entre los eruditos porque no está muy claro de a quién la compró. Unos piensan que eh, pues Gomer, esta mujer, la esposa de Oseas, se va de la casa y empieza a prostituirse. Es un poco lo que dice en el capítulo 2, ¿no? Que se va a ir y va a volver con sus amantes. No dice con su amante, sino con sus amantes. Entonces probablemente ella dice, no, yo me voy, se va. Y te acuerdas que también decía la profecía que Dios iba a cercar su camino con muro, con setos, le iba como a estorbar su camino, iba a estar ahí como tratando de que no siguiera adelante. Y algunos piensan que probablemente eso fue lo que sucedió, que trató de vivir de la prostitución, que es lo que ella quería o lo que sabía hacer, rechazando a Oseas, y le fue tan mal que termina siendo ella misma esclava de algún, vamos a llamarle, de algún patrón, como si alguien tuviera como su lupanar, ¿no? Su casa de prostitución. Y ella está probablemente ahí como la trabajadora de un cuate que la explota, de modo que ya ni siquiera es libre, ya su vida le pertenece a este hombre que la explota. Otros dicen, a lo mejor no. Sí, buscó prostituirse, no fue la cosa bien y terminó como esclava en el mercado de esclavos. No, no necesariamente siguió en la prostitución, simplemente como esclava en el mercado de esclavos y ahí Oseas va y la encuentra y ahí la va a comprar. Y otros piensan que ella terminó ofreciéndose a un templo pagano, de modo que ahora ella es ¿m? Una sacerdotisa sexual, pero además en una idolatría espiritual, en un templo pagano. ¿Cuál de todas estas es? No hay manera real de saberlo a ciencia cierta. Solo sabemos que de donde sea que haya sido, ella ya no era dueña de su libertad. Ella ya no era dueña de sus decisiones. Ella estaba esclavizada. Y me recuerda tanto esta idea a lo que sucede con el hijo pródigo. No sé si tú recuerdas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, acompáñame por favor al capítulo 15 de Lucas. Lucas 15, versículo 16. ¿Te acuerdas que bueno, déjame leerlo desde el principio, ¿no? Versículo 11, Lucas 15, versículo 11.
Un hombre tenía 2 hijos. Esta parábola el Señor es quien la está contando, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde", y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Un poco, ten en cuenta esto, es el padre tiene cobijo, amor, afecto, cuidado del hijo, eso el padre ama y cuida y protege al hijo, pero el hijo no quiere nada y se va, quiere vivir su vida, un poco como Gomer. Tiene un esposo que la cuida, que la protege, que la, la puede sostener, la puede consolar, pero ella quiere vivir su vida y se va de casa. ¿No? Nadie me quita mi libertad y a lo mejor incluso podríamos ser nosotros mismos. Tal vez no escapando de casa, aunque, o sea, algunos nos hemos escapado de casa varias veces cuando éramos jóvenes. Eh, Tal vez no te escapas físicamente de casa, pero estás viviendo tu vida y nadie te dice lo que tienes que hacer. Y no, en la iglesia me quieren limitar y Dios lo que quiere es, yo soy un alma libre, yo no nací para ser esclavo de nadie y quiero vivir mi vida ahora que soy joven y tengo mi juventud, mis tesoros, mis riquezas. Y así está este hijo, tiene su riqueza, su juventud y se va y desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Vivir perdidamente no necesariamente es estar haciendo cosas inmorales. Vivir perdidamente simplemente es vivir apartado del Padre, apartado de Dios. Eso ya es vivir perdidamente, aunque estuvieses haciendo todo moralmente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Claro, él lo gastó con todos sus amigos, ahí se hizo de todo, pero fue, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y eso termina pasando. O sea, yo di todo por estar aquí en esta ciudad, gasté mi dinero, gasté mi fortuna, gasté todo para estar aquí en esta ciudad, pero ¿a poco crees que el pecado te va a devolver, aunque sea un poquito de lo que tú has gastado? No, el pecado no devuelve nada. El ladrón vino a matar, a robar, a destruir. Satanás es padre de mentira. O como dice el pastor Raúl Garduño, el pecado siempre cuesta más de lo que dice en la etiqueta. Siempre termina mal. ¿A poco creías que uno de estos amigos que tenía ahí lo iba a recibir en su casa? Ah, estás mal, vente conmigo, yo te ayudo. No, lo mandó a apacentar cerdos. Y si tú recuerdas, los cerdos dentro de la cultura judía son animales inmundos. Sea, es un trabajo vil, pero ahí está, apacentando cerdos. El pecado nunca te va a traer libertad, nunca vas a cosechar nada bueno. Gomer pensó, voy a ser libre, viré con mis amantes que me dan mi lana, mi lino, y lo que tiene es esclavitud. Yo no sé si alguno de nosotros está pensando en ceder a algún pecado, pensando en concederle al pecado un espacio en mi vida o en mi corazón, en mis acciones o en mis pensamientos. No pasa nada, yo soy libre, es por gracia, pero el pecado nunca va a dejar las cosas tablas, nunca va a dejar empate, siempre roba, siempre mata, siempre esclaviza. Y ahí está, Gomer, esclavizada. Y entonces va Oseas y la compra. Dice, la compré por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. No, lo primero que tenemos que ver acá es que le costó a Oseas conseguir el dinero. ¿Por qué? Porque si no hubiera pagado todo en efectivo. ¿Cuánto es? Bien, tengo 1,000 ciclos de plata, toma, te doy 50,000, no pasa nada, tengo, me sobra. Pero él no, él pudo conseguir 15 ciclos de plata y tuvo que completar el pago con cebada. Fue algo que le costó, tuvo que desprenderse de algo. Es un sacrificio el comprar a esta mujer que, si tú lo vieras desde los sentimientos, no los vale.
No los vale, por supuesto que no los vale. Una mujer traidora, traicionera, enamorada de su pecado, que no le importa el corazón de su esposo ni el futuro de sus hijos, no los vale, por supuesto que no los vale. Pero Dios le dijo, ve y ámala. Y Oseas saca todo para pagar por su esposa. Por otro lado, también hay otro debate de qué quiere decir 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Algunos dicen que es un pago muy barato. O sea que realmente, porque un esclavo costaba 30 ciclos de plata según la ley, 30. Entonces, Gomer estaba ya en tan mal estado, probablemente físico, el pecado destroza tu vida, destroza tu cuerpo, destroza todo. Entonces, tal vez ella ya estaba en estado tan mal que valía la mitad de un esclavo. O sea, pues cuánto me das, lo que sea, págame lo que sea. Y de todos modos, no sirve para nada esta mujer. Algunos piensan que es eso, es una vida que no vale para el que la está vendiendo, ¿no? Para Oseas vale mucho, está dando todo por tenerla, pero el para el que la vende, pues 15, no pasa nada. Otros piensan que en realidad sí está al precio correcto, 15 ciclos de plata más este homer y medio de cebada, que dicen que sería como 15 ciclos de plata, dan los 30 que costaría un esclavo en condiciones normales. Realmente no tenemos una certeza al respecto, solo sabemos esto, que fue un sacrificio para Oseas y que ella está vendida como esclava. Versículo 3. Cuando él la compra, me mata esto. Le dice, tú serás mía durante muchos días. ¿Te imaginas? O sea, él va, la vergüenza de un hombre, un corazón roto. No solo su esposa era ya fornicaria cuando se casó, sino que además lo abandona, y no solo lo abandona, digamos, no lo abandonó por un hombre, lo abandonó por cualquiera, el que pague más. Y, y ahora él está yendo, imaginas, si, o sea, si tuviera familia, ¿te imaginas la familia de Oseas? Oseas, no vale, no vayas. ¿A qué vas a ir? Es que es mi esposa, está de esclava, la están vendiendo, tengo que ir a comprarla. No lo vale, o sea, ya te robó la honra en el pueblo, ya te robó tu juventud, ya te robó tu vida, tus fuerzas. Ahora estás vendiendo lo que tienes para ir y comprarla, no lo vale. Pero Oseas solo tiene una cosa en mente. Dios le dijo, ve y ámala. Por tanto, solo hay una cosa que es cierta. Aunque todo sea verdad, solo lo que Dios dice es cierto. Como decía el pastor Jaime Foot, todo el mundo te puede decir la verdad. Hasta Satanás te puede decir la verdad, pero no te dice toda la verdad. Sí, esta mujer es así, pero no es toda la verdad. Dios tiene toda la verdad. Y Dios dijo, ve y ámala. Entonces va y cuando la compra, yo hubiera esperado que le dijera, órale, ahora vente, detrás de mí, ni se te ocurra caminar a mi lado, que no sepan que caminamos juntos. O sea, tosco, grosero. Tal vez yo hubiera reaccionado así, pero Oseas lo que le dice es, tú serás mía durante muchos días. Está comprometiendo su vida a esta mujer que lo ha despreciado. Y le dice además, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Básicamente lo que le está diciendo es, voy a purificarte, vas a estar pura, vas a estar purificada. Y no podemos leer esto sin pensar en nosotros, que Dios nos encontró así. Nosotros somos ese hijo pródigo que Dios nos dio la vida y dijimos, ok, es mi vida, dámela, yo la voy a vivir como yo quiera y vivimos perdidamente. Y el pecado nos tomó del cuello, de la garganta, nos esclavizó, nos destrozó. Nosotros somos Gomer, que cuando Dios dijo, ven, yo tengo para ti vida y vida en abundancia, fuimos a buscar.
antiguos amantes y fuimos a buscar pecado y fuimos a deleitarnos en el pecado. Nosotros somos Gomer, que no valíamos nada. Y Él dio todo para poder comprarnos. Y de por sí era su esposa. O sea, de por sí ya era su esposa. Nosotros de por sí ya éramos creados por Él y ahora somos comprados por Él y para Él. Y cuando nos recibe y nosotros sucios de pecado, de lágrimas, de quién sabe qué tipo de porquerías que habíamos estado viviendo, cuando Él nos compra, grita consumado es en la cruz. Lo único que escuchamos es que te mira a los ojos y te dice, tú serás mío por muchos días y te voy a lavar y te voy a limpiar. No serás de otro. La frase que está al final de esto que dice, lo mismo haré yo contigo, es difícil de traducir. Algunas versiones traducen y yo te seré fiel. O sea, así como tú no fornicarás ni tomarás otro varón, lo que pareciera que Oseas está diciendo es, y yo también, o sea, yo no es que te voy a tomar como una esposa de segunda y voy a tener otras mujeres y tú ni protestes porque no tienes derecho. No, 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 está diciendo, yo también voy a serte fiel. Otras versiones traducen, a ti ni yo te voy a tocar. O sea, no fornicarás ni tomarás otro varón, ni yo siquiera te voy a volver a tocar. Como si hubiera, ok, ya te rescaté, ya estás conmigo, vas a estar segura, pero has perdido parte de lo que es ser mi esposa. Vamos a vivir juntos, vamos a comer juntos, pero no vamos a tener una vida matrimonial. ¿Cuál de las dos opciones es? Es muy difícil, te digo, las Biblias, las distintas versiones y los distintos eruditos se inclinan en las dos opciones. Y yo creo que cuando llegamos a este punto, pues podríamos considerar ambas. Porque por un lado, si vemos que es Jesús hablándonos a nosotros, nos vamos por la primera opción. Jesús dice, vas a ser mío y yo te voy a ser fiel y nadie me va a apartar de ti. Pero si lo vemos desde el punto de vista profético de lo que ha sucedido con Israel, sí, es su pueblo. Dios no va a abandonar a su pueblo, pero hay algo que han perdido. No para siempre, pero hay algo que han perdido. No han entendido y no han conocido a Jesús como el Señor. Y eso les ha llevado a no disfrutar de la comunión que deberían tener. Entonces, ¿cuál de las dos es? Pues te dejo de tarea que tú ores, qué es lo que Dios te dice a tu vida. Y, ok, versículo 4. Porque muchos días, versículos 4 y 5 es una profecía muy importante dentro del desarrollo profético de la Biblia. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe. O sea, lo que le está diciendo Dios a Oseas es que, bueno, esto que tú estás viviendo y esto que tú estás haciendo con tu esposa, en realidad lo estoy también prefigurando de lo que va a suceder con Israel y conmigo. O sea, tú eres una escena en miniatura de lo que va a suceder en grande entre Dios y su pueblo. ¿No? Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Y estas tres cosas son cosas buenas que ya no tendrán. No tendrán rey, no tendrán autoridades y no tendrán sacrificios. Está hablando que serán llevados cautivos. Y desde que fueron tomados y deportados primero por Asiria y luego el reino del sur por Babilonia, nunca más volvieron a tener un rey. Tuvieron algunas autoridades porque fueron estados vasallos de otros, pero y algunos momentos esporádicos de una especie de libertad concedida,
pero nunca más volvieron a ser una nación independiente con un rey. Hasta ahora no ha sucedido. Recién en 1948, cuando la nación, el Estado de Israel comienza a existir, tienen una autoridad nacional, recién, pero no es un rey. Realmente no es un rey. No está la persona que está encargada, el primer ministro de Israel, no tiene que ver con su linaje conectado al rey David. Y en la Biblia, cuando se habla del rey, está conectado al rey David. Entonces, sí, eso han perdido. No tendrán rey, no tendrán príncipe, estarán sin sacrificios, pero también dice, sin estatua, sin efod, sin terafines, ¿no? Estatua se refiere a imágenes. ¿No? El efod era lo que estaba en el pectoral del sumo sacerdote y probablemente, dicen los comentaristas, en esta época ya el efod era tomado como una especie de amuleto. No, miren, aquí está el efod, porque acuérdate que este es el reino del norte. Ellos no tienen templo, no tienen sacerdotes, todo es una religión inventada lo que tienen. Entonces tenían un amuleto del efod y los terafines eran dioses familiares, dioses locales familiares. Y, y dice, pues sí, no tendrás estas cosas buenas, rey, príncipe y sacrificio, pero tampoco tendrás estas cosas de idolatría. Y así pasó. La nación de Israel, después de que fue llevada en cautiverio a Babilonia y a Siria, cuando regresaron, nunca más, y hasta el día de hoy, nunca más han caído en idolatría. Nunca más volvieron a adorar dioses ajenos y paganos. Verso 5. Después, o sea, muchos días estarán así. Y es curioso que no es que Dios no sabe cuánto tiempo, porque Dios ya ha hablado de tiempo muchas veces. Cuando Dios le llama a Abraham y le hace una promesa, le dice, le daré esta tierra a tu descendencia, pero estarán 400 años en esclavitud. O sea, Dios sabe, Dios no tiene problemas con el cálculo mental. Dios dice 400 años y se cumple. Y en otro momento, a través del profeta Jeremías, Dios les dice, irán a Babilonia 70 años y se cumple. Pero aquí Dios no da un tiempo. No les dice serán 100, 200, 1000, 1500, 2000 años. No les da un tiempo. Les dice simplemente muchos días, porque como te digo, hasta el día de hoy están así. La nación de Israel está por muchos días. ¿Cuánto tiempo? Dios decidió esconder esa información de nuestros ojos por el momento. Pero después, versículo 5, volverán los hijos de Israel. Me encanta. O sea, sí, es como que a Israel estarán conmigo, pero no seremos marido y mujer, no tendremos una relación íntima, verdadera, pero volverán. Volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Cuándo sucederá esto? A la mitad de la gran tribulación se darán cuenta de que han estado buscando a un Mesías que ya vino. Cuando regrese el Señor Jesucristo, dice que verán al que traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. O sea, van a verlo y van a entenderlo. Y el reino milenial, el reino de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo, será un reinado judío. La nación judía volverá a establecerse en el mundo como una potencia, con Cristo gobernando desde el templo en Jerusalén a todo el mundo. Entonces volverán y buscarán a Jehová y a David. Por supuesto, cuando dice David aquí, no está hablando del rey David, porque el rey David ya está muerto hace muchísimo tiempo. Está hablando del descendiente de David, de Jesucristo, ¿no? Que es según la carne, dice Romanos, descendiente de David según la carne. Romanos capítulo 1. Y no solo van a buscar a Jehová y van a buscar a David, a Jesús, sino temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y esto me llama mucho la atención porque dice, temerán a Jehová y a su bondad. Oye, pero es que más bien uno puede temer a la maldad, pero a la bondad, ¿cómo voy a temer a la bondad?
es que el temor de Jehová es limpio, dice el Salmo 19. El temor de Jehová está asociado a su bondad. El temor sucio es el temor de la maldad. Por eso el temor de Jehová nos da sabiduría. El temor de Jehová nos permite estar en comunión con Dios. Mientras más temor de Dios hay, en realidad estamos más cerca. Es al revés del mundo. O sea, si le tengo miedo a este perro, cada que lo veo, pues me escapo porque le temo, me alejo. Pero en cambio con Dios no es así. Mientras más tememos a Dios, más cerca estamos de Él. Por eso dice, temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Hay un momento en el que Dios va a hacer esto. Y rápidamente quisiera que me acompañes, por favor, a Romanos. Con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 11. Vamos a ir al final del capítulo 10 en realidad. Romanos capítulo 10, versículo 21. Romanos 10, 21. Porque esto nos da un mensaje bien importante para nosotros el día de hoy. Romanos 10, versículo 29, 21 dice, pero acerca de Israel, ¿no? La relación de Dios con Israel. Está hablando, Romanos 9, 10 y 11 habla de eso, la relación de Dios con Israel. Acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, todo el día extendí mis manos tratando de alcanzarlos, pero el pueblo es rebelde, no me quiso ir. El pueblo es, no quiere venir conmigo. El pueblo me ha rechazado. Eso dice Dios. Todo el tiempo les extendí mi mano. Es como Oseas. Estuve buscándolos, pero ellos prefirieron irse con sus amantes. Ellos prefirieron irse con sus ídolos. Incluso cuando vino Jesús, prefirieron su religión. Es que es curioso, ¿no? La religión de Dios en vez del Dios de la religión. Ahí está Dios encarnado delante de sus ojos y dicen, no te recibimos, vas contra nuestra ley. Pero la ley habla de mí, los escritos dan testimonio de mí. No, queremos la ley, mi religión, aquí estoy seguro, y despreciaron a Dios por su ídolo, que era la religión. ¿Qué va a hacer Dios? Tantos años de rechazo. ¿Qué va a hacer Dios? Capítulo 11, versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y yo contestaría, por supuesto. No solo ha desechado, lo tiene que desechar. Pero Pablo dice, en ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo. Y uno dice, ¿pero por qué? A ver, rebeldes, necios, tenían las escrituras, no les cayó el 20. Vieron al Salvador, no les cayó el 20. Lo vieron resucitar, no les cayó el 20. Jesús dijo, no quedará piedra sobre el templo. Lo vieron cumplido, no les cayó el 20. ¿Qué más? Dios se va a revelar a ellos, pero no los va a rechazar. No los va a rechazar. Por eso estos versículos fueron puestos ahí, para darnos a nosotros una certeza. Si Dios no ha rechazado a Israel, que dice ahí con claridad, no lo ha rechazado. Hay toda una doctrina que luego aparece en las iglesias, que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. No, Dios no ha rechazado a Israel. Su pueblo sigue siendo su pueblo. Lo acabamos de leer. Lo van a buscar al final de los días. Lo van a buscar, van a retomar su relación con él. Pero son un ejemplo. ¿De qué? Acompáñame unas páginas atrás, capítulo 8 de Romanos. Por esto la sección 9, 10 y 11 fue escrita aquí, como ejemplo de lo que Pablo dice al final de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, ¿cómo puedes estar seguro de que esto es cierto? Porque lo vi en Israel. Dios fue fiel a Israel, ha sido fiel, es fiel y será fiel a su pueblo, pase lo que pase. De esa misma manera, Cristo ha sido fiel, es fiel y será fiel a su esposa, pase lo que pase. Así que no sé si has estado coqueteando con el pecado o has estado cayendo en pecado. E incluso este tiempo de encierro ha estado perjudicándote en tu pecado y te arde el corazón por entregarte al pecado. El día de hoy Dios quiere decirte, suelta eso. ¿No te das cuenta que eres esclavo? Abandona eso. ¿No te das cuenta que no hay nada ahí? Estás rechazando al dador de la vida por abrazar al que simplemente va a consumir tu vida. Y en vez de rechazarte, Jesús se para y dice, yo ya pagué. Eres mío por muchos días. Y lo único que hay que hacer es poner nuestra vida en sus manos y creer, sí, Señor, yo soy Gomer. Yo he rechazado tu gracia. Yo soy un pecador que ha despreciado tu sacrificio. Pero también creo que tú has pagado por mí. Que no pagaste con lo que te sobraba. Que pagaste algo valioso que fue un verdadero sacrificio. Tu vida en la cruz. No fuimos comprados con oro, con plata, con piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero sin mancha, inmolado por nosotros. Para tener esta certeza, que los que hemos creído y confiado en Dios, en el sacrificio de Cristo, estamos seguros de nuestro esposo. Nada puede separarnos de su amor, ni la muerte por si tienes temor de morir, ni la vida por si te da miedo seguir viviendo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no le has entregado tu vida, hazlo ya. Y si ya le has entregado tu vida, vamos a darle gracias a Dios. Porque si lo has hecho, simplemente es porque Él se ha revelado a ti. Te encontró en el mercado de esclavos, te compró, te miró a los ojos y ahora quiere simplemente decirte, ya no tendrás más amantes. Ya no tendrás más amantes. Tú me serás fiel y yo te seré fiel a ti. Vamos a orar. Señor, gracias por amarnos así. Entendemos, Señor, yo entiendo quién he sido, cómo he despreciado tantas veces tu amor. Algunos, Señor, de nosotros, incluso después de haberte conocido, hemos corrido por caminos ajenos, abrazado dioses extraños. Hemos despreciado tu sacrificio y tu gracia. Pero cuánto amor, Señor, para que el día de hoy, después de tantas veces, tú te pares delante de nosotros y nos vuelvas a decir, está pagado, te he comprado, tú serás mío por muchos días. Cuánto amor, Señor. Que nuestro corazón no se haga insensible a tu llamado. Que nuestro corazón no desprecie nunca el privilegio de poder escuchar tu voz y de escuchar tu llamado. Que nuestros pies se dirijan a ti. Santifícanos, Señor. Que podamos glorificarte en lo que hacemos, en lo que pensamos y en quienes somos. Que de acuerdo a tu misericordia, que por tu gracia, siendo transformados, seamos luz donde nos has puesto y que otros puedan verlo y también te glorifiquen a ti. Gracias por tu fidelidad, fidelidad, Señor, que no alcanzamos a comprender, pero que disfrutamos y agradecemos. Toda la gloria y la honra para ti, Padre,
en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.